nos toca. Entonces estoy compartiendo con ustedes nuestro cronograma. Ya lo pueden ver ahí. Agrandamos un poquito nuestro cronograma. Y decimos, excelente, es evidentemente la materia de mecánica de suelos 2. No cabe duda. Brian Wilson Nogales, estás con el micrófono abierto. Y evidentemente estamos nosotros en la gestión 1.22, ¿no? Que es la que nosotros vemos acá. Solo para resaltar que evidentemente estamos hablando del cronograma adecuado. Y ahí además decimos que ya hemos hecho varias cosas, ya hemos dado el primer examen parcial y hemos llegado aquí al viernes 29 de abril, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y el viernes 29 de abril nos toca ver cómo resolver el primer examen parcial. Nótese que no dice las notas y no dice el detalle, solo dice cómo resolver. Entonces, ahora se trata de recordar lo que ustedes han visto, entender lo que se debía hacer y durante la siguiente semana ya reciben la solución final y su nota. Normalmente tengo una semana para entregarles todo. Por ley, a veces no se dan las circunstancias y el tiempo, pero intentemos aquello. Entonces vamos a eso, queremos ver ese detalle. En la siguiente pestaña aparece nuestra primera pregunta, ¿no? Cochabamba, 25 de abril, primer examen parcial. Y la figura asociada era esta de acá, seguro que la reconocen. Y ahí dice, pregunta 1. ¿Se desea construir una fundación flexible? La fundación flexible que se muestra en la figura. ¿Y qué tiene de especial esta situación? Es una zapata que está sobre arena, entre 0 y 6 metros de profundidad. Se tiene arena con un peso unitario de 20 kilonewtons por metro cúbico, una cohesión de 10 kilopascales, un ángulo de fricción de 30 y parámetros de deformación, un E' de 15 megapascales y un E'R de 40 megapascales. ¿Qué quiere decir eso? El de compresión y el de recompresión son esos valores. Es flexible, tiene 3 metros y 6 de largo. Y además dice en el perfil del suelo, el sigma' C es 130 en todo el perfil del suelo. Entonces uno dice, por ejemplo, aquí es 130, luego más abajo es 130, 130 y 130. Y uno mire y solo como comparación inicial dice hay 10 metros y si todo fuese 20 y con el nivel de agua es 10 por 10, 100. Entonces todo el perfil de suelo hasta aquí está sobreconsolidado, ¿no? En ese sentido hay un esfuerzo que es mayor. Perfecto, esa es una cosa. Y luego, después de ver esto, aquí abajo dice hay una arcilla. La arcilla siempre puede estar en condiciones drenadas y no drenadas. Este es el caso no drenado y este es el drenado. Y aquí está el peso unitario de 21, el E sub 0 tantos, el CC tantos y el CS tantos. Entonces, en esa situación nos dice
determinar la máxima capacidad admisible de apoyo para un asentamiento tolerable de 50 milímetros. Entonces subrayamos eso porque vamos tras eso. Un solo valor que hay que encontrar, ese de ahí, máxima capacidad admisible de apoyo para un asentamiento tolerable de 50 milímetros. Para llegar a eso, dice, mire, el factor de seguridad debe ser 5 sobre la carga bruta. Además, hay que utilizar un método de Hansen, el método tangente de Jambu, el método de Coduto, y después dice Boussinesq para diferentes cosas. Y uno sabe cuál es el proceso y uno entiende, eso ha sido clave en este capítulo y toda la materia, que primero en estos casos debe determinar un coeficiente Q sub U, y luego de determinar el Q sub U debe determinar el Q sub S, y después de determinar el Q sub S debe hallar lo neto de aquello. ¿Para qué? Para hallar el asentamiento, y ese comparar con el asentamiento tolerable. Ese es todo nuestro capítulo, y se exige que lo tengan muy claro. Entonces, en este problema, básicamente, si volvemos a ver, me dice el método de Hansen para capacidad de apoyo. Entonces me dice, esto de acá tiene un método, tiene un nombre, es Hansen. Luego, este de acá, que es el siguiente paso luego de utilizar Hansen, me dice, es el Q sub S, y con un factor de seguridad de 5 sobre la carga bruta. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en este caso debemos nosotros decir el Q sub S es el valor de Q sub U que calcule, dividido entre el factor de seguridad, que va a ser 5. Hay que calcular la carga neta con eso, el asentamiento que produce eso, y comparar con el asentamiento tolerable, que en este caso es 50 milímetros. Y para calcular este asentamiento hay varios procedimientos, y me dice cuál rato de calcular el asentamiento. Hay que pensar que los asentamientos pueden ser calculados con diferentes métodos, y aquí me dice en especial utilice el método tangente de Jambu, y además utilice otro método, el método de Coduto. Vuelvo a leer esa porción. ¿Dónde está esa porción? Aquí. Debe utilizar el método de Hansen para la capacidad de apoyo, el método tangente de Jambu y el de Coduto para asentamientos. Entonces, donde vaya uno a calcular asentamientos, decía calcule ambos. ¿Y qué hacer con ambos? Para asentamientos, el que arroje asentamientos mayores, hay que ver cuál da mayores, y el que dé mayor es el que se considera para comparar con el asentamiento tolerable. Bien, esa es básicamente la idea. Cosas que resaltar durante el examen. Lo primero es que alguno de ustedes ha dicho, en esta zapata no hay cargas ni dimensiones para hallar las cargas del concreto ni del suelo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Q sub U que queremos hallar depende del suelo que hay por debajo y no depende de la carga que ya hemos puesto. Podemos poner cualquiera, solo queremos la que aguante el suelo, y en base a eso tomar una decisión del suelo. Bien. Esa es la primera idea que debe quedar siempre muy clara y que se resumía en este ejercicio de esa manera. Entonces, por supuesto que quizá tienen alguna pregunta, este es buen momento para
hacer cualquier pregunta sobre esto, ¿no? Todavía vamos a ver más detalles de cómo hacer la solución, pero el concepto, la idea, ¿está claro para todos? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, en ese sentido, lo primero que había que hacer no era nada más que empezar el examen y aquí poner los valores para calcular el valor de Q' utilizando el método de Hansen. Consecuencia, había que buscar en el formulario, y el formulario asociado con capacidad de apoyo era este de acá, el capítulo 3, y uno empieza a buscar y dice primer método el de Terzaghi, segundo método el de Skento, tercer método el de Meyerhoff, y aquí viene el de Hansen, y no tengo aquí que pensar que hay cargas inclinadas, ni excéntricas, ni momentos, nada de aquello, simplemente estamos hablando de Hansen. Pero viene la idea, yo primero voy a la ecuación y me dice, mire, usted tiene que decidir si va a utilizar con el método de Hansen la condición drenada, esa es la primera decisión que debe tomar, o la condición no drenada. Entonces, básicamente la idea de qué hacer, ¿no? Un instante. Volver al ejercicio aquí. Ok. Entonces, bien. Entonces, lo que les decía, cuando vemos la ecuación de Hansen, aquí aparece la idea de que hay una condición drenada o la otra opción, una condición no drenada, ¿no? Eso es lo que tenemos que decidir. Y tenemos que pensar en el problema y decimos, a ver, ¿cuál es realmente mi situación? Y digo, hay una arena, entonces a ojo cerrado, condición drenada, pero ahí abajo hay otro estrato de arcilla. Entonces yo debo analizar si es que estoy con un corte solo en la arena o involucra la arcilla. Y para eso hemos dicho, en esencia, hay que utilizar en la ecuación, venir aquí al formulario, ir a la última parte de suelo estratificado, y en la parte de suelo estratificado me dice hay esta ecuación
h igual a 0,5 de b tangente 45 más phi medios. Y yo ya sé, porque he hecho mis ejercicios y he estado en clases, que el mayor valor de h está relacionado con un phi 0. Pero utilicemos nomás lo que me dice aquí. Si phi es 30, entonces tengo, y el valor de b es 3 metros, entonces yo puedo calcular lo que representa eso. Entonces anoto tranquilo y digo, esto equivale a decir 0,5 multiplicado por 3 multiplicado por la tangente de 45 más 30 medios. Y obviamente el menor valor es con phi igual a 0, ¿no? Entonces ahí digo 0,5 por 3, tangente 45 más 30 medios. ¿Alguno podría decirme cuál es ese valor? $2.6. Les dice 2.60 metros. Ok. Entonces vengo a mi problema y dice 1, 2.6, entonces más o menos hasta ahí. Y podríamos decir que hasta ahí nuestro suelo ahí más o menos. Entonces la idea es que más o menos hasta ahí uno podría decir hay algo así. Y después algo así es la idea general. Entonces uno ve y dice es muy claro y obvio que debe calcularse la resistencia utilizando los parámetros C' y Phi', 10 y 30. Vamos al formulario y decimos entonces, cuando estamos hablando de Hansen, estamos pensando en utilizar esta ecuación, C' y Phi' lo adecuado, y vamos a calcular el valor de Q'. Y después de calcular el valor de Q', vamos a calcular el valor de Q sub U. Esa era una primera parte. El día de hoy no le vamos a poner números, solo vamos a decir que esa era la primera parte. En realidad, después de entender el problema, como hemos hecho y les he dicho alguna pregunta hasta aquí, esta es en realidad la segunda pregunta. Y con relación a esta segunda pregunta, segunda parte, ¿tienen alguna pregunta? Eh, si por algún caso la altura nos hubiese dado justo en medio de entre arena y arcilla, ¿cuál sería el criterio ahí? En ese caso, no les he enseñado yo y no tienen las ecuaciones para trabajar entre arena y arcilla. Entonces no tendría que haber ese caso, un caso en el que yo a propósito haga que entre los dos suelos fuese arena, arena o arcilla, arcilla. Y en la vida real hay que leer un poquito más y no habría problema. Pueden igual determinar el comportamiento de arena, arcilla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quedó claro para quien preguntó? Bien. Siguiente paso, ya lo hemos escrito aquí, el valor de Q sub U queda determinado, consecuencia hay que pasar al Q sub S,
Entonces con Hansen hemos entendido cómo hallar el valor de Q sub U. Anotamos bien eso. Y ahora todo es cuestión de hallar Q sub S, y Q sub S no es nada más que ese valor de Q sub U sobre 5. Y ya está Q sub S. Y por supuesto, por definición, el valor de una carga neta, en este caso Q sub S neto, es igual al valor de Q' S menos el valor de Q'. Hay algo interesante aquí, a ojo cerrado, cuando uno tiene el mismo nivel freático, antes y después, sabe que la presión de poros antes y después es la misma. Por lo tanto, en estos casos, uno puede decir esto es igual a QS menos Q sub 0. Y de esa manera tiene el valor de Q sub S. Bien. Entonces, a partir de eso hay que hallar el asentamiento. Y vamos a empezar con el método de Coduto. Buscamos nuestro formulario 2. Nos dice, ¿dónde está ese método de Coduto dentro de lo que está en mi formulario, ¿no? Entonces busco las posibilidades y aquí me dice método de Coduto, esto y estos coeficientes. Entonces yo digo, claro, este es un formulario, no es que resuelve mi examen, y ya he entendido, es cuestión de que si voy a hallar un asentamiento total, debo utilizar el método de Coduto, me dice eso, debo utilizar el método de Schmermann, ¿no? Esa es básicamente la idea. Debo utilizar el método de Schmermann y hacer un cambio en los valores de en la arcilla. Entonces me acuerdo de eso. Esa es la clave. Y si voy a ver si hay una arcilla, tienen esos valores de E. Entonces voy al método de Schmermann y busco dónde está el método de Schmermann, y el método de Schmermann es este de acá. Y me dice que tengo una y otra situación y yo debo hallar para una relación B igual a 3 y L igual a 6 el incremento asociado. Bien, entonces busco bien aquí, veo esta situación, voy a borrar lo que ya está para poder ir más allá y pasar al asentamiento. Ahí está. Y debo pensar en el método de Schmermann en simplemente hallar el I sub Z. Y para eso, evidentemente, uno tiene un B3 y un L6, entonces debe hacer una interpolación, y de ese punto tendría que hallar el valor de I sub Z en función de la profundidad Z, y hallar entre B medios y B el pico. Entonces uno dice, si es 3, B medios es 1.5 y el doble es 6, o perdón, 3, otro 1.5. Entonces más o menos establezco, porque ahora no estoy resolviendo, ese valor ahí, y entre 2 veces 6 aquí y el otro hacia abajo, entonces más o menos
el factor de influencia, me voy a imaginar que sale así. Es un proceso de ir con calma y para hallar ese valor. Ahora solo estamos diciendo qué había que hacer. Ahí está el z pico, entonces uno dice hay un valor, hay otro valor y hay otro valor. Y el valor asociado con este de acá es fácil de hallar, ese de ahí es fácil de hallar y ese de ahí es fácil de hallar. Sabemos muy bien. Y el E, decido si entra un E o el otro E, si es el E' o el E', y decido a esas alturas, a esas dos alturas, si el suelo está normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿no? Por eso de acá. Entonces uno dice a ojo, esto es 3 metros por 10, 30 cuando la sobreconsolidación es 130 y en este otro lado 5 por 10, 50. Entonces a ojo cerrado los valores que entran aquí y aquí corresponden a 40 y no a 15. Y el valor asociado con esto, pues igual de sobreconsolidado, y volviendo a esta porción, me dice que debo escoger entre el sobreconsolidado y el normalmente consolidado. Entonces tengo que escoger este de abajo, 2.30 del sigma prima sobre C S1 más E0. Entonces tengo que hacer eso para este valor acá. Y ahí voy a tener yo un E equivalente. Utilizo la ecuación de Merman y calculo un asentamiento. Y ese es el primer asentamiento para esta porción. Con esta carga del método de Merman tengo yo un asentamiento que en el método de Coluto es el total. Y ese es el primer valor. Por supuesto, toma sus varios minutos hacer eso, no cabe ninguna duda. Pero han entendido el procedimiento, ven cómo hacer aquello. ¿Alguna pregunta? Y luego decía, ahora hay que utilizar el otro método que es el tangente de Yambu, y para eso hay que distinguir y hallar el incremento. Entonces la idea para este método, borramos otra vez lo que tenemos ahí. Y nos dice, bueno, ahora hay que hallar el incremento y ver cuántos estratos uno tiene. Lo mejor simplemente pensar en el incremento en función de la profundidad. Y uno puede decir, puedo tener estratos cada 2 metros o voy a tomar un solo estrato y hallar el promedio. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede decir la mitad de este estrato está acá, entonces voy a hacer todo ahí, y la otra mitad está acá y voy a hallar los valores ahí. Tengo solo dos estratos, el estrato 1 que va de ahí a ahí y el estrato 2 que va de ahí a ahí. Son dos estratos, el primero en arena y el segundo en arcilla. Entonces miro las ecuaciones y me dice el estrato asociado con arena es este de acá. Entonces el suelo, como ya he visto hace un momento, está sobreconsolidado. Entonces si está sobreconsolidado,
estoy olvidando esto. Entonces, si es sobreconsolidado, tengo que elegir entre estas dos ecuaciones. En todo caso, lo que debo hacer es hallar el valor de M y el valor de MR, ¿no? Quizás solo un 1, el MR, o quizá el M, y utilizar una o la otra ecuación en lo que es la arena. Y en lo que es la arcilla, entonces voy a ver en un momento. Y me dice, para eso hay que conocer los esfuerzos de preconsolidación, el esfuerzo inicial, y miro aquí, y me dice, evidentemente aquí yo puedo calcular un sigma prima cero, y sé cuál es el sigma prima c, y además, me olvidó marcar eso, puedo hallar el incremento, y para ese punto conozco el incremento de carga vertical. Y lo mismo acá, sigma prima cero, sigma prima c, y el incremento de carga vertical promedio. El más fácil normalmente es el de gas. Y en base a eso sé de qué valor a qué valor ha ido, y si ha pasado o no ha pasado, y en base a eso puedo elegir esta o esta otra ecuación. Seguramente entraba esta ecuación. ¿Alguien quiere comentar algo? Efectivamente, Inge, para la arena sí salía con ese. Muy bien. Y ahí uno podía calcular el asentamiento y listo. Primer punto en la arena, y en el segundo punto, donde estoy, aquí, para la arcilla uno igual tenía un esfuerzo efectivo y todo, y segundamente en el segundo caso, entonces igual venía aquí, y en el segundo caso tenía que utilizar esa ecuación. Volvemos a nuestro ejercicio y decimos, entonces ahora he calculado un asentamiento en el segundo caso. El primero coducto y el segundo yapo. Y a partir de esto, uno dice cuál es mayor y compara con el tolerable. Esperaba, porque todavía no tengo el resultado, pero por los números y varias cosas, que este asentamiento cualquiera de los dos sea menor a 50 milímetros. Y eso inmediatamente me decía que el valor de Q sub A sea el valor de Q sub S que tengo. Y ese era el problema. ¿Cuánto les ha salido el asentamiento? Primero con el método de coducto. ¿Alguno ha hecho el asentamiento con el método de coducto? ¿En qué orden estaba? O con el método Yambu, ¿en qué orden estaba? ¿Algunito de derecho? Ninguno. A ver, Claudio, ¿tú has sacado algún valor? No, no llegué hasta ahí. ¿Te ha faltado mucho tiempo? ¿Qué ha pasado en tu caso? Mi caso fue que sí me faltó el tiempo, pero al momento de estudiar, no en el examen. En el examen, el tiempo, usted fue muy comprensible en esa parte. Ok. A ver, Vidal, Fermín Vidal, ¿tú has sacado algún valor? ¿Me logró escuchar, Inge?
Decía, de los asentamientos, ¿tú has podido sacar algún valor? ¿El de Coduto, el de Yambur o los dos? Pues en una hora han calculado solo el Kuzubú. A ver, veamos a alguien más. Terrazas, ¿a ti cómo te iba? ¿Y con qué método has calculado eso? Ok. Sí, o sea, dentro de mis estimaciones debería haber estado entre 30 y 40 y que puse 50 para que no haya iteración. Vidal, María Fernanda Vidal. ¿Tú qué has hecho? ¿No está María Fernanda Vidal? Nada. Nail Moya. ¿Tú qué asentamiento has calculado? Nada, se conectan nomás y nada, no está en nada. Miranda, Pablo Andrés, tú. Otro conectado nada más. 31 milímetros. Ese es el orden al que debería salir. Y listo, y ahí acababa. Evidentemente uno podía hallar el Kusuba, pero veo que no todos han usado los dos métodos. Cuando yo resuelva y vea sus exámenes, si realmente era cuestión de tiempo, voy a tomar unas decisiones. Entre tanto, dejemos el asunto así. Preguntemos a alguien más. A ver, uno más. Castedo. ¿A ti qué te En mi hace? caso, Inge. No, en mi caso, Inge, hice disparates en el examen. Me faltó No muchísimo. me agarré. Pero a ver, o sea, ¿no has visualizado bien esto? ¿A eso te refieres? ¿Es lo que está en la pantalla? Sí, a un inicio me trabé en cuanto al Kustubu, la carga última de apoyo, para ver cuál tomar. No recordaba la ecuación de medios estratificados, porque también lo de Coduto estaba pensando y no lo relacioné con Schmidt. Entonces, si ese ha sido el caso, sí creo que daba el tiempo. Ya. Yo sé que estaba al borde del tiempo, por eso les digo, al resolver y ver, uno siempre puede decir evidentemente,
si no han llegado al último Kusuba, igual tienen la totalidad del puntaje porque iban en buen camino, cosas de ese estilo, ¿no? Que uno visualiza. Pero inicialmente queda claro lo que era el ejercicio completo, ¿no? ¿Alguna Inge, pregunta extra? Escucho. disculpe. Creo que me llamó hace ratito. Sí. ¿Dónde estabas? Justo fui por agua. Ok, entonces la pregunta era, en tu examen, ¿tú has podido sacar algún resultado para Coduto, Yambo en asentamientos o para ambos? Sí, logré ambos y ambos me salían menores a 50. El mayor era el de Coduto, creo que era con 29 y el otro era 26, o por ahí andaban los rangos. No llegaba a 50. Sí, alrededor de 30. Quizá yo pensé que iba a salir entre 30 y 40, si salió un poco menos está bien. No he calculado exactamente. Pero la idea era que no se pase, no iterar, ¿no? Ya 2 métodos era mucha. Okay. Pero confirmado, esa es la idea del examen, ¿no? ¿Alguno quiere comentar algo, decir algo más de esta primera pregunta, la del lunes? Y además yo quiero comentar, y eso vamos a ver cuando estén los resultados, pero voy a tomar, ¿no? Que uno salía, por decir algo, 29, y vamos a aquí, y vamos a poner, por decir algo, ¿no? Uno salía 29 milímetros, no importa cuál mayor, y el otro salía 32 milímetros, ¿no? Más o menos. Entonces uno dice, realmente ese se asienta 29 o 32, realmente cualquiera. Entonces un ingeniero puede decir, mi fundación se va a asentar entre 29 y 32 milímetros, tremenda precisión, ¿no? Lógico decir algo así. Y dos, menor a 50 milímetros, totalmente tolerable. Y así funciona, ¿no? Entonces no hay problema. Y los métodos, unos y otros, varían, pero nos dan una buena idea de cuánto se va a sentar. Y este es un ejemplo típico. Entonces no vamos a decir que un edificio tiene una sola zapata, ¿no? Uno tiene que hacer esto varias veces, pero la clave es que haciendo la investigación del subsuelo y entendiendo todo lo asociado con el suelo, lo vuelvo a decir, y la carga que vaya a haber, uno tiene una muy buena estimación de lo que va a suceder, ¿no? ¿Cuál puede ser el mayor problema? El método, si uno no sabe utilizarlo, puede ser, hay que tener harto cuidado, por eso es que en estos cursos en la universidad se enfatiza en aquello, se toma exámenes de aquello. Y el otro problema es que uno estime muy groseramente los parámetros de acá, ¿no? Aquí dice 0,67, 0, cc tantos, que uno solo haga estimaciones y termine trabajando con un 0,3. Ahí las variaciones van a ser grandes. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esa es la idea general. Bien. Entonces estamos listos con la primera parte. Voy a revisar sus exámenes y ¿qué voy a hacer? Revisados sus exámenes, voy a crear una tarea examen, voy a subir al mismo Classroom la solución y les voy a poner la nota ahí en el Classroom para que la vean con la solución. Y bueno, antes era más fácil porque ustedes se quedaban con su examen y podían comparar detalles. Ahora no se quedan con su examen y ya vamos a ver qué rato se los puedo mostrar o quienes quieren. Algunos dicen, tal vez ni necesito. Ya vamos a ver cómo es. Pero inicialmente su nota
va a ir en el clavo. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, la que han dado ayer, es esta de acá. La pregunta 2, que tenía una losa, ya no una zapata, y decía es una fundación flexible y permeable, y abajo un estrato muy duro y muy permeable. Y era sobre una arcilla, esta sí era cuadrada, 20 metros, y los parámetros de la arcilla aquí, de consolidación, y los parámetros para asentamiento inmediato acá, el E, más una consideración del sigma prima C, que hay que saber, siempre es importante saber si la arcilla está normalmente consolidado o sobre consolidado. Entonces decía, en todos estos casos, por favor, utilice el método de Main y Poulos, luego utilice el de elasticidad ajustado, el del eurocódigo, luego el de Schmermann y luego el de consolidación y finalmente un tiempo. Idea general, ir al formulario, y en el primer caso decía el de Main y Poulos es este, por lo tanto había que pensar en esta consideración. Esta fundación para el método es circular, entonces hay que convertir a un diámetro asociado y hay que determinar los valores de H en el problema, los valores de 0 y E aquí abajo, a partir de ese el valor de K en esta altura. Y además el método dice que hay un espesor dado y un módulo E para saber la rigidez. Ya nosotros sabíamos la rigidez. En nuestro problema decía es una fundación flexible. Eso condiciona ciertas cosas. Entonces, si volvemos aquí y decimos es una fundación flexible, hay que pensar que este valor de I sub F asociado con flexible es 1. Esa era toda la idea. Bien, ¿qué otras cosas? La carga neta fácil de hallar. Muchos han preguntado el coeficiente de Poisson. Entonces uno dice, esta es una arcilla, consecuencia debería yo buscar en mis tablas valores típicos del coeficiente de Poisson, y si es una arcilla se carga rápidamente y en un instante de tiempo se genera un exceso de presión de poros que no produce asentamiento de consolidación y solo hay deformación debido al valor de E y del E sub U. Por lo tanto, es una arcilla en condición no drenada. Una arcilla en condición no drenada tiene el coeficiente 0,50. Porque no hay cambio de volumen. Esa era la primera idea. Bueno, y con eso decíamos el IF que depende de T. Me olvido, como corresponde a algo flexible, no le resto nada. Hemos hecho una corrección ahí y han obtenido un valor de I sub E, y con estos valores han obtenido un valor de I sub G, han hecho los cálculos fácilmente y han obtenido un primer asentamiento. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a lo que acabamos de mencionar? Bien. Y luego la otra pregunta decía, ahora pasemos al método de elasticidad ajustado, el eurocódigo. Y lo propio, solo había que buscar en el formulario el método asociado con el eurocódigo.
Yo no lo veía aquí, y en este además estaba la tabla, y aquí en la tabla decía el coeficiente en esas condiciones para Poisson en arcillas no drenadas es 0,5, ya hemos hablado de eso. Y yo sé que en este método del Eurocódigo puedo usar esta tabla, pero esa tabla es cuando E es constante. Entonces yo debería pensar en estas otras tablas cuando E varía. Yo tenía esos dos valores. Y en ese caso, la ecuación estaba acá. Había que calcular el I'. Y para el I', pues agrandemos un poquito esto de acá. Consistía en hallar un valor de K en esta ecuación, el valor de H, y para el coeficiente que yo conozco 0,5, pues entrar a esta relación. Y aquí me dice LB sobre 1, LB 2 y LB 5, entonces tenía el caso de LB 1. ¿Algún valor de K? Quizá alguien me quiere decir cuánto les salió el valor de K, si se acuerdan. 1, Inge, me salió a mí. A mí me salió de 1,5. ¿Alguien más que nos ayude en esto? 1.5, Inge. 1.5. 1. 1,5 parece. No. Sea lo que salga, era cuestión de poner este 15, este de acá 30, y decir este de acá 15, el otro 30, entonces de ahí salía el valor de K. Hecho, si salía 1, por decir algo, o 1,5, estamos hablando de ese. Parece que por todo lo que me escriben y dicen es 1,5, está bien, no hay problema. La relación de H sobre B, y ahora la podemos ver. Entonces, este H era 10 metros sobre B, 20. Entonces, H 10 sobre 20, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces 0,5 allá arriba. Consecuencia, el valor más o menos por ahí, ¿no? Y el IP era un valor más o menos en ese orden, ¿no? El día de hoy solo estamos viendo la idea general. Y después, y eso, lo que me estoy olvidando, perdón, es evidentemente que hay que tener mucho cuidado en estas cosas con la losa misma, ¿no? Eso es clave aquí. Esta distancia es, en este caso, 20, y esta otra distancia es 20, y yo quiero hallar al centro 20 metros. Y si quiero hallar al centro, tengo 4 losas del mismo tamaño, B10, B10, estoy usando el mouse, B10 metros, y esta otra longitud es L igual a 10 metros. Entonces ahora sí, vuelvo aquí y digo, si hay una relación, A es la misma, no hay problema, entonces parece que H sobre B, en este caso el valor de B es 10, ¿no? Entonces no 0,5, entonces este es 1, no 0,5, pensando en lo que acabo de mencionar. Y ya ahí sale un asentamiento, no hay mayor problema. ¿Alguna pregunta con relación a esto?
Bien. Y después el examen decía, ahora vea el método de Schmermann y el método de Schmermann para asentamiento inmediato. Hace un rato hemos hablado de esto. En el método de Schmermann lo que uno hace es toma un centro y quiere hallar un valor de IZ en función de la profundidad. Y tiene un B medios o un B, dependiendo, como aquí esto es B igual a L, entonces para B medios, entonces eso era 10 metros, hasta acá tiene el máximo valor de IZ, entonces vamos a poner ahí. Y realmente en el método este resulta que había solo una línea, ¿no? Y en el medio de esa línea hay un valor de IZ para ese medio y hay un IZ, y ese no es problema. En el método de Schmermann ahora hay que hallar un valor de E. ¿Cuál es el valor de E ahí? Cuando uno ve coduto asociado con Schmermann, acabamos de ver, uno hace el cálculo de un E equivalente. Y aquí tengo esas dos opciones, o el calcular un E equivalente, o el calcular el E ahí y al medio es ese valor, ¿no? Entre 30 y 15 hay un valor de E acá. Un E sub U. Entonces esa era la decisión que tenían que tomar en un minuto, si utilizar el E equivalente de su formulario o el E sub U. ¿Alguien puede comentar qué he elegido en este caso? Obligamos a algunos a responder. A Normar Fernando Aguilar. Nada. No. Ok. Melanie Camila Rodríguez. Buenas tardes, ingeniero. Este inciso no lo hice. Ok. Pablo Josué Santibáñez. Ingeniero, creo que usé el SU. ¿El SU? Sí, el SU. Ok. ¿Y Avilés? Ronald Avilés. No está Avilés. ¿Tú cuál usas? ¿El equivalente o el SU? Y por último, el equivalente. Ya. Y vamos a preguntar a Suaznavar. Shirley Suaznavar. Igual el equivalente, Inge, creo. No recuerdo bien. Ok. Realmente
al decir creo, era solo ayer, pero no importa, extra de aquello, ¿cuál es la idea? Entonces ahora les digo, la idea era muy simple, el equivalente se utiliza para calcular un asentamiento total, involucra el asentamiento de consolidación, pero aquí decía el inmediato, por lo tanto el inmediato solo está relacionado con EU. Consecuencia, había que utilizar el EU, porque es el inmediato, el único que existe con este método. Eso era lo único que era nuevo, pero en base a saber qué es que esperaba que tomen un arte. ¿Preguntas? Inge, si en caso tomamos LU, bueno, en mi caso no tomé LU a la profundidad en medio del estrato. Claro que es totalmente lógico hacer eso, pero no sé por qué ese instante puse el E sub 0 pensando que era mi E sub U. Bueno, cuando revise ya voy a pensar algunas cosas. Tú lo has dicho, es muy lógico el del medio, ¿no? Y cuando revise a ver qué has escrito, algún puntaje voy a dar, pero ahorita no me meto a esas cosas, solo es viendo el examen, ¿no? ¿Algo más? Ok, gracias, Inge. Y después de eso, decía el asentamiento por consolidación, vamos a ver menos detalles, es fácil la idea en que en este estrato esto se consolida, entonces había que hallar para el punto medio y el incremento de esfuerzo, según Milovic, un valor adecuado de incremento promedio, el sigma prima cero, que está sobreconsolidado o no, esos detalles, ¿no? Esa la vamos a dejar nomás, exige más cuidado. Disculpe, ingeniero. Adelante. Cuando mencionó de lo de EU, sí, yo lo calculé, pero lo hice con relación de triángulos. Como ahí nos da el aumento de E inicial hasta X, para calcular el del medio del estrato usé relación de triángulos. No sé si estaría bien o tendría que usar una fórmula que había. Como no había mucho tiempo, se me hizo más rápido hacer esa relación de triángulos. ¿Cuál es el valor que te ha salido con la relación de triángulos? 22,5. Entonces has hecho bien. Gracias. Lo que uno hace es una relación mental, ¿no? De triángulos o aritmética o lo que sea, no hay mayor problema. El valor medio ahí, entre 15 y 30, es 22,5. Bien. Y después en el tiempo de consolidación, lo único que había que acordarse es 70% y que aquí decía permeable arriba, porque que involucra que sea permeable, que se ha puesto una capa de grava en esencia, no que el hormigón sea permeable, y por eso permeable arriba, flexible y permeable. Y permeable abajo, entonces doble drenaje será lo único que había que distinguir aquí. Y ya vemos la solución después, cuando le suba la siguiente semana. Era este el problema, y si quieren hacer alguna pregunta o comentario adicional, adelante. En este ejercicio, sí, creo que lo más importante es llegar a encontrar el E sub 0 a la mitad del estrato. También, posterior a ello, ver qué caso es, si el caso 1 o caso 2, con el esfuerzo promedio. Pero si llegamos hasta el E sub 0, más o menos, sí va a tener puntaje, obviamente, pero sí, va a ser mínimo o va a ser... No, eso.
Sí, la idea es la siguiente. Normalmente yo resuelvo y después de resolver me acuerdo bien que tiene más peso y menos peso, y en el problema que he dado siempre influye y varía un poco, ¿no? Entonces, en base a eso, solo una vez que he resuelto, digo, esto era clave, el resto era una chuchería, pero aquí se puede invertir mucho tiempo y le asigno algún puntaje, o a veces digo, la clave era esta, llegar a eso, entonces el mayor puntaje aquí, el resto es solo intermedio que no sirve de nada, está bien hecho, pero no sirve de nada, había que llegar hasta acá, cosas de ese estilo. Entonces ahí le voy a poner un puntaje en base a eso, todavía no lo he decidido, y cuando ponga ese puntaje ya va a ser muy claro lo que te corresponde haber llegado al E0, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Sí, porque teniendo ya el asentamiento de consolidación del inciso D, el inciso E era coser y cantar. Eso. Bien, entonces ese era el examen. Pueden comentar algunas cosas, detalles, pueden decir más de mi expectativa, menos, cualquier cosa, es un buen momento para comentar. Quizá en este examen, unos 5 minutitos más nomás era lo que hacía falta, creo. Aunque ya igual nos dio mucho tiempo de más. Ya, he anotado, no hay problema. Voy a saber al resolver, y no solo al resolver, y al ver sus exámenes. Eso siempre ayuda. A veces uno no hace nada, pero es solo porque tristemente fue por otro camino. Y sí se exige aquí que uno vaya por el camino adecuado. Entonces se nota quién ha ido por el camino adecuado y le ha faltado tiempo. Y a veces uno en estas charlas dice, ha faltado tiempo, ingeniero, pero el rato de revisar los callados han acabado todos, varios, ¿no? Pues por eso es que necesito ver bien el problema, ¿ok? Bien. Con eso dicho, aquí, a no ser que alguien quiera comentar algo más. No sé si sería momento para realizar una consulta. Tiene que ver un poco con lo que es todos los temas que avanzamos. Es más una duda que tengo. A ver, intenta. Si es breve, la voy a responder. Si no, voy a ver qué otro rato. Perfecto, gracias. Es sobre el tiempo de consolidación de un suelo. Ese tiempo puede ser acortado poniendo una sobrecarga, ¿verdad? Antes de construir. En los libros dice que hay ese método, la sobrecarga, la carga previa. Pero eso no es válido en nuestro medio por lo siguiente. Uno agarra, y aquí tenemos un buen ejemplo de lo que estamos viendo, tiene un valor CB típico, y aquí aparece una carga que equivale, 210 es un edificio de unas 20 plantas. Entonces viene esa carga y eso comprime, y si esto salió un año, pues en un año se asienta. Ahora, uno dice, antes de poner el edificio le voy a poner una carguita. Pero ¿qué carguita le vas a poner? Ninguna. No es posible ponerle un edificio de 20 plantas previa. Entonces, esa preconsolidación no es válida en nuestro caso. ¿Cuándo se utiliza esas cosas? Cuando uno tiene, por ejemplo, en países donde hacen dragados, sacan arcillas muy, muy suaves, y después de sacarlas han dragado, han hecho lo que querían y quieren construir encima del arcillo, quieren trabajar algo, no edificios de 20 plantas, pero algunas cosas, o quieren ya consolidar. Bueno, ahí le pueden hacer pozos para drenar, pueden hacer varios detalles o aumentar ciertas cargas razonables
pequeñas en algo muy blando. En ese sentido va eso que está en los libros, pero no para nosotros. Oh, ya. Gracias, Inge. Bien, jóvenes, con eso me voy corriendo a tomar, me falta un examen de suelos 1 en 15 minutos en el aula 691B. Entonces los dejo, los veo, qué bien, los veo el jueves porque el lunes es feriado. Tengan buena semana. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego, Inge.